Hola, hola, querido psicólogo Hola, preferido. Astropithecus. Hola, Nueva chicos. edición, Como nueva edición. nueva edición, nueva edición. Bueno, nuevo capítulo realmente. No, exacto, nuevo capítulo, nueva edición, porque la edición va muy bien, pero vamos con Exacto. el capítulo. ¿Qué vamos a Bueno, platicar hoy? ¿qué vamos a practicar hoy? Hablar, a platicar en mexicano, hablar en Mexicano a español. platicar, es verdad. Como Platicar. ya eres mexicano honorario, Yo ya soy pues medio mexicano ya. exacto. Pues Así vamos a que, hablar de lo que es la astrología y la psicología y cómo esto puede aunarse para mejorar la vida, ¿no? Al final, porque lo que buscamos es mejorar la vida de las personas, de nosotros mismos. Yo también te he platicado, ¿no? De, ¿qué me está pasando esta semana? Estoy fatal. bueno, tú y Saturno. todos, es una Exacto. semana intensita. Pero es verdad que luego puede haber malos entendidos, o sea, hasta dónde puede llegar la astrología, hasta dónde puede llegar la psicología y todo lo que se puede hacer en este trabajo conjunto, que es un poco lo que estamos planteando, o un mucho lo que estamos planteando para nuestro curso de astrotherapy. Exactamente, porque al final es aunar, ¿no? Estas dos ciencias, ¿no? La ciencia de los astros y las estrellas con la ciencia de la psicología, que de hecho la psicología nace de la astrología, por cierto, que lo estudié en historia de la psicología. Que yo no quiero intrigar, pero astrología es la madre de todas las ciencias. Es la ciencia cuando no había ciencia. Entonces, bueno, una vez hecho mi comercial, pero astrología. Podemos hablar más del tema. Cuéntanos bien, porque también, a ver, yo escucho mucho esto que te lo hemos comentado inclusive, ¿no? Tú y yo en corto, Sí. esto de la psicología pop. Ahora resulta, todos los exes son narcisistas, todos tenemos clarísimo cuál tipo de apego tenemos, pero Ya. todo lo que es la psicología, que es muchísimo más profundo que esta psicología pop, ¿no? Claro, es mucho más profundo. A ver, ahora lo que se pone de moda son como estos conceptos o nomenclaturas, ¿no? Que son etiquetas que están popularizando redes y podcasts y tal, pero que al final han existido toda la vida y que luego son rasgos, que una persona no es 100% nada, como bien la astrología dice, ¿no? Que son tendencias y no sentencias, y que luego hay que ver un contexto también, porque una persona puede ser narcisista en una relación y víctima en otra. Entonces, hay que ver, Eso se ¿no? hace súper interesante. Un día tú me explicabas esto, que además tú lo explicas muy aterrizado, muy bien, donde me decías, a ver, todos tenemos rasgos de todo. Es decir, no es él el narcisista y yo estoy perfecta, ¿no? ¿Y por qué yo me involucro en ese tipo de relaciones también? Porque Claro. entonces, eso me lo explicabas tú muy bien. Cuéntanos, Claro, porque qué también piensas es de eso? nuestra parte, claro, es nuestra parte de responsabilidad, que es como de, vale, yo he estado con personas tóxicas, pero ¿qué hay de mí que le gusta la toxicidad, que permanece ahí o busca ese tipo de relaciones? Claro. Algo de responsabilidad tengo que tener, ¿no? No sé poner límites, no, algo tengo que hacer Eso te iba a para... decir. Y otra cosa que también me explicabas un día que me encanta cuando lo integré como me lo compartiste, es esta parte de cuando veo la oscuridad en el otro, o sea, eso que me engancha la oscuridad del otro, también tiene que ver con una oscuridad mía. Y todos tenemos oscuridad, no somos, no solo somos estas luciérnagas llenas de luz, porque Sí. es parte de lo que venimos a trabajar también, ¿no? Claro, de hecho, mira, justo se lo decía a una paciente ayer mismo. Ella estaba en un patrón tóxico con una amiga que la amiga la abandonaba y ella se Mm, sentía muy abandonada. Entonces, era una relación tóxica. Ahora tiene otra amiga, pero ella, sin querer, hay cosas en las que tiene miedo al abandono y mm, tiende a abandonarla. claro. Ella es la tóxica ahora. Por lo tanto, una misma persona puede estar en esos dos polos Mm, y ser la misma entidad, la misma persona. Por lo tanto, tenemos que ver en qué momento nosotros también proporcionamos o fomentamos o nutrimos ese vínculo tóxico, porque al final en una relación siempre es dual, ¿no? claro. Es bilateral. Y hay que ver, las cosas no son lineales, sino circulares. Si yo doy de esto, retroalimento y recibo esto otro. Y eso es súper importante.
Y otra cosa, Abiel, también hablando del tema esto de las etiquetas y particularmente de las relaciones, esto que también comentábamos un día, en cómo es esto de por qué me relaciono con este que me justo me da en todas mis heridas y me está haciendo así. Claro, porque a nivel energético también atraemos más de lo mismo, o sea, nuestros propios patrones. Es decir, nosotros tenemos un programa de vida que tiene que ver normalmente con la familia, Ujú, ¿vale? Nuestro origen. Y eso se repite de generación tras generación. La psicología de sistemas habla de eso, que tu sistema te ujú, va determinando. ujú. Claro, también nos lo dice la psicología, es decir, tú tienes un carácter y personalidad, pero ese carácter es como, por ejemplo, la etiqueta de Mercurio retrógrado. Todo es Se va a culpa de acabar el Mercurio mundo. retrógrado. Mercurio retrógrado nos hace estar más pensativos, más introspectivos, más jodidos, pero también hay una parte positiva de Mercurio retrógrado, que es el hecho de poder cerrar cosas inconclusas. Ujú, Pues con las relaciones pasa lo mismo. Es decir, nosotros atraemos algo que está inconcluso y que nosotros tenemos que resolver, si no seguirán participando relaciones y vínculos sin cesar de esa misma problemática. claro. En México hay un dicho que dice que tienes la pareja para la que te alcanza. Y va muy en ese sentido. Eso es lo que estás atrayendo, ¿no? Claro, porque al final tú atraes como resuenas. El Claro. programa emite unas ondas que de vez en cuando es cíclico, quiere comer y se alimenta de esa misma emoción. Por ejemplo, si yo siento abandono, rechazo, de pequeño igual no me querían tener cuando estaban embarazados, luego pierdo un perro y me ha abandonado también porque yo lo vivo así, luego mis amigas me dan de lado y lo vivo así, luego una pareja, pero luego puede ser un trabajo Mm. que me despiden, pero yo lo sentir como un rechazo o abandono. O un Entonces, empleado, ¿no? O sea, siempre va a claro, tener se va una cara diferente. repitiendo, exactamente, se va repitiendo siempre esta misma emoción y por lo tanto te reafirmas en esa creencia. Y eso es lo que hay que transitar para transmutar. Claro. Eso es lo que hay Que por que eso se trabajar. llevan también la astrología con la psicología, porque creo, lo comentábamos también, ¿no? La psicología te permite identificar muy rápidamente tu tendencia en cómo Claro, percibes, en cómo sientes, en cómo te comunicas. Ya lo verás con tu psicólogo para que te ayude a transitarlo de mejor manera, pero la parte de identificarlo es que la astrología lo grita, ¿no? Te está diciendo muy claramente dónde está. Podría haber una discusión si es un tema como de, ay, es que como tuve un papá que me abandonó, entonces, bueno, tal vez es que escogiste ese papá que te abandonó porque eso estaba marcado en tu carta, como algo que había que superar, como algo que había que trabajar, ¿no? exactamente. Exactamente. Y al final son esas pruebas de vida que lo que nos hacen es crecer también. A veces son putadas, pero que nos hacen crecer, que al final el mayor de todos tus retos al final ha sido el peor ex del mundo, pero que a día de hoy me ha enseñado cosas. He podido transitar cosas y he podido superar cosas. Y bueno, y por eso también el tema de la creación de Astrotherapy, ¿no? Porque al final es eso, tener a través de la astrología como tu mapa de ruta, ¿no? Y con la psicología o psicoterapia, poder transitar ese mapa de una manera, pues menos forzosa Sí, y no conseguirte más llevando... herramientas, ¿no? Como terapeuta o como Claro, astrólogo y tener como claro, más claridad, porque es verdad que todo forma parte de nosotros, este entendimiento. No se trata, creo yo, de juzgarte o de decir, claro, es que yo te entiendo esto, pues qué es lo que eres, es lo que elegiste, pero vienes a superar esta carta. Una de las claro. herramientas muy posible es la psicología o la psicoterapia, pero de entrada el autoconocimiento y el conocimiento del otro, porque también pasa mucho cuando entiendes el otro, qué idioma habla, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo hace reaccionar de una forma u otra, cambia totalmente la perspectiva. Cuando entiendes que no es por martirizarte, la amiga no te abandona porque te quiere abandonar, independientemente de sus heridas, cuando tú entiendes que tal vez es una persona que tiene, vamos a pensar, un sol en Acuario, que necesita libertad, que necesita desapego, o un sol en Sagitario que también necesita poderse mover y que no quiere sentirse abrumado o abrumada, lo vives diferente. No lo tomas personal, entiendes que esa es su naturaleza, ¿no?
Claro, al final es entender, ¿no? Entender a uno mismo, al otro, y luego, cuando ya nos entendemos, ver de qué manera, a través de técnicas terapéuticas, poder pues llegar a entendimientos, ¿no? Y al Ujú. final eso es lo mejor para convivir, ¿no? Con el otro. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, pues son un muy una muy buena amistad, un muy buen matrimonio, la astrología y la psicología, ¿no? Sí, sí, hacen buena pareja, la verdad. Se llevan bien, se divierten mucho y lo pueden usar en muchas cosas. Se usa a nivel personal, con hijos, con parejas, inclusive en equipos de trabajo. Entender, Claro. ¿no? Características y luego incorporarlas. Al final los vínculos están en todo, ¿no? Claro. En sistemas sociales, en los sistemas de empresa, ¿no? Organizacionales, en familias, en amistades, en parejas, en hijos. Y una Sí, pregunta que siempre hace bien. ¿Y esto cuándo va a pasar? Porque ya, claro, son ciclos, todos son ciclos, tú lo tienes muy integrado, ¿no? Entonces, se imaginarán, compartimos este spoiler, que nos comunicamos mucho y que nos consultamos a nivel personal, somos muy amigos. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Ah, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo pasa este tránsito? ¿Cuándo pasa este momento tenso? Porque en realidad todo pasa. Y eso es sí, importante entenderlo así, que son momentos que obviamente cuantos más herramientas tengas, cuanto más acompañamiento inclusive tengas adecuado, pues no lo puedes pasar con más gracia, ¿no? Pero todo pasa y también eso es parte de la astrología, esta parte de entender que todos son ciclos, que hay relojes de horas más fáciles y de horas pues más dificilitas, más complicadas, más retadoras, pero que también son en esas donde crecemos, eso que dices tú, ¿no? claro. Justamente en esas horas más complicadas que podemos ver con la astrología, podemos modificarlas o mejorarlas con la psicología, Exacto. eh, para poderlas trascender, ¿no? Y la que sigue, porque las experiencias, como bien decías tú, son círculos. Entonces, no es como que vamos en carrera de obstáculos y esto que ya fui, ya no soy. No, sí, nunca vas a dejar de ser, pero acumulas herramientas diferentes. Entonces, cuando se vuelve a presentar esa circunstancia que el cielo propone, tienes otras herramientas, inclusive para una búsqueda de ese acompañamiento psicológico que te permita incorporarlas de manera diferente, ¿no? Tal cual. Y bien, como Así, solamente tenemos ahora 15 minutos, 15 minutos. ya tenemos que empezar a despedir. Sí, nos Así tenemos que que, despedir porque solo nos dejan 15 minutitos hasta que os suscribáis más por gente. favor, por favor. Así que, por favor, porque si no nos quedamos muy cortos. Tenemos mucho que decir, nos hubiera encantado platicarles de signos y de tránsitos y demás, pero no nos da tiempo. Exacto. Así que un placer, amiga Susana. Igualmente. Y, y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Astrolopithecus. Nos vemos en la próxima, querido. Muchísimas gracias. Un placer siempre contigo. Besos para todos. Bye. Chao.